Bienvenidos hoy jueves 6 de enero del 2022 con la asignatura de Desarrollo Humano Integral, actividad número 7 de la agenda de la semana 34. Manejo de emociones. ¿Sabías que el hambre es el primer elemento de la autodisciplina? Si puedes controlar lo que comes y bebes, puedes controlar todo lo demás. Y aquí vemos una pequeña ilustración en donde miren, desde la cabeza, desde la mente, desde donde pensamos, ¿sí? Se forma pues aquí un círculo, ¿no? Y vemos que el pensamiento está conectado con los alimentos, ¿no? Entonces, el hambre es el primer elemento de autodisciplina, ¿no? Controlar lo que comemos. Sabemos que nuestro cuerpo y las células, para que funcionen bien, sobre todo en este tiempo de pandemia, necesitamos comer nutritivamente, alimentarnos adecuadamente y proveer a nuestro cuerpo de líquidos. Entre ellos está el agua, el jugo, pero jugos naturales, no aquellos que tienen químicos, ¿sí? Y comer la sopa, ¿sí? Muchas veces no nos gusta la sopa, queremos comer solo el segundo, pero no, tenemos que comer también la sopa porque eso ayuda a que nuestras células tengan líquidos, ¿sí? Que es lo que ellas necesitan para estar en el estado adecuado y funcionar correctamente. Ahora vamos a activar nuestros saberes previos. Vamos a escribir qué demuestran un manejo de emociones en una persona. A ver, vamos a escribir ejemplos que demuestren que alguien puede manejar sus emociones. Y tenemos aquí unas opciones, pero ustedes deben escribir más ejemplos, ¿sí? Yo he puesto aquí solo algunos que hemos llenado pues con sus compañeritos. Un ejemplo es cuando alguien sabe que le hace daño algún alimento, por ejemplo el mango con sal, las papas fritas y pues no lo ingiere, ¿no? Pero a veces sabemos que estamos con gripe y ¿qué hacemos? Nos comemos un helado, ¿no? Que está frío, ¿no? Y nos va a hacer daño. Entonces, miren, un ejemplo de que puedo yo dominar a mi emoción es que si me está pidiendo comer un helado, pues no lo voy a comer y en vez de eso voy a comer algo saludable y que esté al ambiente. ¿Por qué? Porque estoy mal de la garganta, ¿no? Si yo sé que me hace daño comer comida chatarra, sí, que ya he comido demasiadas papas fritas en esos días, entonces, ¿qué tengo que hacer? Me busco una comida que tenga, yo qué sé, la papa cocinada o asada, ¿sí? Para evitar enfermarme. Entonces, eso es un ejemplo de poder manejar nuestras emociones. También tenemos, en vez de gritar algo ofensivo, muchas veces tenemos mucho coraje con alguien o con alguna situación que estemos atravesando, ¿sí? Entonces, a veces cogemos y gritamos a la otra persona, la ofendemos o decimos palabras ofensivas. Pero ¿a qué nos invita la actividad del día de hoy? Porque recuerden que el tema de nuestra clase, Desarrollo Humano Integral, esta materia la vemos porque los estudiantes no solo tienen que aprender conocimientos, también deben desarrollarse como personas integrales, es decir, que tengan pues la habilidad de practicar muchos valores, ¿sí? Y entre ellos está el saber manejar nuestras emociones. Entonces, alguien, si está molesto, ¿sí? Antes de ofender, de gritar, porque tiene toda esa ira guardada dentro de sí, pues debe respirar, retirarse hasta que se pase el enojo, ¿sí? Muchas veces en el momento enojado decimos muchas cosas que luego terminamos arrepintiéndonos. Entonces, es mejor retirarse hasta que se pase el enojo.
Otro ejemplo que permite demostrar que alguien maneja sus emociones es cuando se está angustiado o preocupado, ¿sí? Cuando se está angustiado o preocupado, ¿qué se debe hacer? Realizar deportes, porque a veces cuando estamos con mucha preocupación tendemos a comer, queremos comer, nos da mucha ansiedad, ¿no? O qué pasa cuando estamos muy preocupados, nos mordemos las uñas o pasan muchas cosas, ¿no? O nos volvemos torpes, hacemos las cosas mal. ¿Y qué pasa? Nos puede suceder algo. A veces hasta no prestamos ni atención en lo que estamos haciendo, ¿no? Y podemos hasta cruzar la calle, nos pueden chocar, pueden pasar muchas situaciones, ¿no? Entonces lo recomendable para poder manejar esa emoción de estar preocupado, de estar angustiado, es realizar deportes. Por consiguiente tenemos la reflexión. Vamos a reflexionar sobre las emociones. ¿Por qué creen ustedes que es importante saber manejar nuestras emociones? Bueno, aquí hemos creído que es importante porque así evitamos realizar cosas que nos hagan daño, ¿no? Comer comida chatarra o que nos pase algo porque estamos muy preocupados, ofender a alguien o correr de algo, ¿no? Porque no podemos controlar nuestras emociones, ¿sí? O también evitamos hacer daño, que nos hagan o hagan daño a los demás, ¿no? Entonces, cuando controlamos nuestras emociones, ¿por qué es importante? Porque así evitamos realizar cosas que nos hagan daño o hagan daño a los demás. Y ahora les invito a ver el siguiente video. Listo, vamos a verlo nuevamente porque está un poquito. 7 consecuencias, dice, de no controlar las emociones, ¿no? Y ahí vemos una, la culpabilidad. Luego de que cuando no controlamos nuestras emociones, puede que demos golpes, gritemos, y luego ¿qué va a pasar? Nos vamos a sentir culpables, ¿no? Vergüenza, luego de que ha pasado algo y nos hemos equivocado porque no hemos podido controlar esa emoción, ¿qué vamos a sentir? Un poco de vergüenza, ¿no? ¿Qué más? Baja autoestima, porque nos vamos a sentir mal, ¿no? Porque vamos a decir, ay, no fui capaz de no haber roto ese juguete de mi hermano, o de haber roto tal hoja, o de haber hecho tal cosa, haberme portado mal. Y se va a bajar nuestra autoestima porque nos vamos a sentir pues que no somos capaces de manejar una emoción o algo, de que no somos buenos porque nos hemos comportado mal, ¿no? Y no es así porque todas las personas tenemos emociones. Lo que tenemos es que aprender a manejarlas. Tristeza por esa situación, ¿sí? Porque cuando algo no sucede como queríamos, que nos da tristeza. Y se puede hacer un mal hábito, ¿no? Así vemos a muchas personas que maltratan y luego dicen perdóname. ¿Por qué? Porque no han controlado esa emoción, pero luego ya se les hace costumbre maltratar a otros. Y pues ustedes saben que ningún acto de violencia debe ser justificado, ¿no? Conflictos con la familia y el entorno social, porque cuando alguien no sabe controlar sus emociones, se han visto cuando dice, ay, no juguemos con Pepito, porque Pepito se pone bravo, coge y empieza a pelear, ¿no? Entonces, cuando ven una persona conflictiva, ¿qué es lo que pasa? La gente pues también se aísla, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no pueden jugar, no pueden compartir. ¿Por qué? Porque es una persona que no controla sus emociones, se llena de ira y empieza a actuar pues descontroladamente, ¿no? Y hasta puede tener problemas legales, porque suponiendo que le golpea a alguien, yo qué sé, y esa persona lo demanda, o viene la policía, y entonces imagínense cuántas cosas, ¿no? Y es importante que desde niños empiecen a controlar estas emociones. Y nosotros como docentes
inculcamos esta situación, porque miren, si han visto ustedes en las noticias cuando dicen hombre encontró a su mujer con otro y le acuchilló, le dio 17 puñaladas o 15 puñaladas. ¿Por qué creen que se da esa situación? Porque él sintió coraje, no pudo calmar su ira y bueno, a la final la señora ya muere. ¿Y él dónde va? Él va a la cárcel, ¿no es cierto? Entonces, mire los problemas legales que la persona se puede ahorrar cuando sabe controlar sus emociones, ¿no? Y listo. Ahora vamos a ver el siguiente video que está aquí. ¿Será posible tener control sobre las emociones o debemos resignarnos a que dominen nuestros actos? Esto es Psicología en 5 minutos. Seguramente, ¿alguna vez has llegado a pensar que hay emociones positivas y emociones negativas? Por ejemplo, cuando se trata de felicidad y alegría, creemos que es algo positivo por las experiencias agradables, o por el contrario, la tristeza y el enojo son negativos porque producen una experiencia emocional desagradable o porque ocasiona reacciones violentas y pensamos que eso no es bueno. Existen 4 tipos de emociones básicas que han evolucionado hacia sentimientos más complejos. Estas emociones son miedo, ira, alegría y tristeza, y se pueden presentar e identificar en todos los individuos del mundo e incluso de las más diversas culturas, por lo que no podemos evitar sentirlas, ya que las emociones están ahí porque tienen una función de supervivencia y nos impulsan a actuar. Si se eliminan las emociones negativas, también se estarían eliminando poderosos motivos de la conducta, como la huida o agresión frente a una amenaza. Entonces, no es que las emociones sean negativas o positivas, sino que se consideran positivas y negativas a las reacciones que ocasionan. Por ejemplo, cuando sientes miedo, tu cuerpo se prepara para huir, y esto no es malo o negativo, solo está intentando sobrevivir. Por eso resulta complicado controlar las emociones con fuerza de voluntad, porque estas respuestas emocionales son necesarias y automáticas. Sin embargo, en algunas personas no están reguladas adecuadamente y puede ocurrir que se disparen en situaciones donde no existe una amenaza real, provocando ansiedad, o que sea incapaz de desactivarse con el paso del tiempo, como ocurre en la depresión. Así, el problema en sí no son las emociones, sino la manera en cómo nosotros las manejamos. El manejo emocional implica que nosotros tenemos el control de nuestras emociones y no que las emociones nos controlen a nosotros. Además, la forma en la que interpretas tus emociones puede cambiar la manera de cómo las vives. Para controlar las emociones existen múltiples técnicas. Aquí te mencionaré solo algunas que son eficaces para minimizar o incluso detener las reacciones emocionales intensas. Identificar emociones. Es necesario que identifiques, entiendas y definas tus emociones. Esto te ayudará a poder gestionar la intensidad de estas. Analiza y reconoce tus emociones. Encuentra el motivo de tus emociones. A largo plazo, la clave no es luchar contra ellas, sino en reconocerlas y saber por qué te ocurren. Sé honesto contigo mismo sobre el por qué estás triste, enojado o nervioso. Conocer la verdadera razón de tus emociones te ayudará a tratar la causa. Detectar señales. Aquellas señales que te indican que vas camino de no poder dominar tus emociones y que te diriges hacia un estado emocional desagradable o negativo. Distracción. Las distracciones son recomendables. Por ejemplo, escuchar música, salir a oxigenarnos, a tomar aire fresco. Respira profundo. Centra tu atención. Fija tu atención en pensamientos neutrales. Así evitarás que la emoción llegue con demasiada intensidad. Piensa en el futuro más inmediato. Las emociones intensas pueden provocar que te olvides del futuro y de que tus acciones van a tener consecuencias. Aunque en el momento estés enojado y solo puedas vivir el presente, pregúntate, ¿en una semana seguiré sintiendo eso? De esta manera podrás mantener el autocontrol. Medita habitualmente. La meditación previene pensamientos negativos repetitivos, no solo mientras meditas, sino a largo plazo. Además, reduce la ansiedad.
Sin embargo, esta técnica deberá ser de manera regular y realizarlo como un hábito. Escribe un diario de tus emociones. Escribir y expresar tus pensamientos y sentimientos más profundos de manera habitual te ayudará a reducir la recurrencia de pensamientos negativos. Además, te servirá para identificar las emociones y el origen de estas. Recuerda que las emociones no se anulan ni se niegan, tampoco se deben reprimir. Se manejan de manera que podamos utilizarlas a nuestro favor y esto permita desde disfrutar hasta poner límites. Al aprender a controlar tus emociones, debes saber que no hay una solución única, pero entender el origen para tratar la causa es la única forma de evitar que tomen el control de nosotros. Si te gustó el video, dale like. Bueno, hemos culminado viendo pues ese video en donde no solo nos habla de los resultados o consecuencias de las emociones, sino también nos da la solución de cómo aprender a controlarlas, ¿no? Y pues ahora vamos a completar el recuadro, ¿no? Aquí dice consecuencias de no manejar sus emociones. Ahí había una que decía la depresión, ¿no? Identificar el tipo de emoción. ¿Cuál es el tipo de emoción por el que a ustedes les da la depresión? Bueno, pues yo puse aquí la tristeza, porque tal cosa, bueno. Y entender por qué siente eso. Porque perdí a un ser querido, ¿no? Bueno, estoy poniendo aquí en mi caso, ¿no? Posible solución, pensar que la vida continúa y que estar por mucho tiempo así puede perjudicar mi salud, ¿no? Practicar alguna actividad física para despejar la mente, salir a pasear con las mascotas del hogar, ¿sí? Otra consecuencia de no manejar sus emociones puede ser el maltrato físico, ¿no? ¿Y cómo se da el maltrato físico? ¿Cuál es la emoción que siente alguien que da maltrato físico? Siente mucha ira, mucho coraje. Ira o coraje, que viene a ser un sinónimo, ¿no? Entender por qué siente eso. Porque se siente impotente o se siente frustrado por una situación que esté atravesando, ¿sí? ¿Y cuál sería una posible solución? Salir de este ambiente, tomar aire, caminar, escuchar música, ¿sí? Para poder olvidarse un poquito sacar esa emoción que tiene pues dentro de su cuerpo, de su organismo, ese coraje, esa ira, ¿sí? Y pues si sale a tomar aire, oxigena su cerebro también, camina, escucha música, pues ya sus neuronas van tomando otro rumbo y se van olvidando pues y van ya bajando su nivel también de adrenalina, que sube cuando una persona tiene ira y coraje, ¿no? Entonces miren qué interesante ir llenando este cuadro para uno pues poder ir identificando el tipo de emoción y sus consecuencias, ¿sí? ¿Por qué no se puede manejar tal emoción? Viene relacionado con una consecuencia, entender por qué sucede tal cosa y siempre digo, hay que dar una alternativa de solución, porque para dar problemas la vida creo que ya tiene muchísimos, ¿no? Entonces siempre tenemos que buscar una solución. Y así pues damos inicio también a proyecto escolar como actividad número 8 de la semana 34. Me divierto en casa aprendiendo fútbol. Y pues aquí tenemos a dos personajes con una pelotita de fútbol. Recordemos que ahora por motivo de la pandemia no podemos estar saliendo a las canchas, a los parques, pero en su casa, en un lugar libre y que no esté peligroso, en algún patio podría ser, ¿sí? Vamos a practicar, pero la semana que viene. Por hoy vamos a continuar con la fase de investigación, la segunda parte, ¿sí? De las reglas básicas del fútbol. Y tenemos la regla 8, saque de salida. La elección de campos y del saque de comienzo se sorteará mediante una moneda. El bando favorecido por la suerte tendrá el derecho de escoger, bien sea su campo o efectuar el saque de comienzo, a una señal del árbitro. El juego comenzará con un saque a balón parado. A una señal del árbitro, el juego comenzará con un saque del balón a balón parado, es decir, con un puntapié de dado en dirección al campo contrario, al balón colocado en tierra en el centro del terreno.
Todos los jugadores deberán estar situados en su propio campo y los del bando contrario. A aquel que efectúa el saque, aquel que efectúa el saque de salida no podrán acercarse a menos de 9,15 metros del balón antes de que el saque haya sido ejecutado. Después de marcado un tanto, el juego se reanudará de la misma forma antes indicada, haciendo el saque de salida un jugador del bando contrario, al que marcó el tanto. Después del descanso, los equipos cambiarán de campo y el saque de salida lo efectuará un jugador del bando contrario, al que hizo el saque de comienzo. No puede ganarse un tanto directamente de un saque de salida. En la regla número 9 tenemos que el balón en juego o fuera de juego. Un balón está fuera de juego cuando ha traspasado completamente una línea de banda o de meta, ya sea por tierra o ya sea por aire. ¿Ya? Aquí lo voy a poner así para que vayamos bien. También se considera que el balón está fuera de juego cuando ha sido detenido por el árbitro. El balón está en juego en todo otro momento, desde el comienzo hasta el final del partido, incluso en los casos siguientes: si vuelve al juego de rebote del larguero o de los postes de los marcos o de las banderolas de esquina. ¿Se han visto cuando se golpea? ¿Ya? Entonces ahí continúa en juego. Si vuelve al juego después de haber tocado el árbitro o a un juez de línea situado en el interior del campo. La regla número 10, tanto marcado. Salvo las excepciones previstas en estas reglas, se ganará un tanto cuando el balón haya traspasado totalmente la línea de meta entre los postes y por debajo del larguero, sin que haya sido llevado, lanzado o intencionalmente golpeado con la mano o el brazo por cualquier jugador del equipo atacante, excepto en el caso de que lo haga el guardameta que se halle en su propia área de penal. El equipo que haya marcado mayor número de tantos ganará el partido. Si no hubiese marcado ningún tanto o si ambos equipos han logrado igual número de ellos, el partido se considerará empatado. Regla número 11. Fuera de juego. Un jugador está fuera de juego si se encuentra más cerca de la línea de meta contraria que el balón en el momento en que este sea jugado. Salvo si el jugador se encuentra en su propia mitad del terreno, si tiene entre él y la línea de meta contraria dos adversarios por lo menos. Si el balón ha sido tocado por un adversario o jugado en último lugar por él, si recibe el balón directamente de un saque de meta, de un saque de esquina, de un saque de banda o de una pelota a tierra del árbitro. Sanción: por toda infracción de esta regla se concederá un saque libre indirecto al bando contrario en el sitio en que se cometió la falta. Ahora bien, un jugador en posición de fuera de juego no será castigado, sino cuando el árbitro considere que aquel influye en el juego, estorba a un adversario o trata de obtener una ventaja por encontrarse en situación de fuera de juego. Regla número 12. Faltas e incorrecciones. Un jugador que comete intencionalmente una de las 9 faltas siguientes: dar o intentar dar una patada a un adversario, poner una zancadilla a un contrario, es decir, hacerle caer o intentarlo, sea por medio de la pierna o agachándose delante o detrás de él, saltar sobre un adversario, cargar violentamente o peligrosamente a un contrario, cargar por detrás a un adversario que no hace obstrucción, golpear o intentar golpear a un adversario
sujetar a un adversario, empujar a un contrario, jugar el balón, es decir, llevarlo, golpearlo o lanzarlo con la mano o el brazo. Esta disposición no es aplicable al guardameta dentro de la propia área de penal, ¿sí? Porque el que sí puede coger con la mano o el brazo es el arquero, ¿sí? El guardameta que le llaman, ¿ya? Pero siempre y cuando esté dentro de su propia área de penal, ¿sí? Ahora, todo aquello que se mencionó anteriormente, de golpear, cargar por detrás a un adversario, ¿sí? Todo ello será castigado con golpe franco directo concedido al equipo contrario en el sitio donde la falta fue cometida, ¿no? Todo esto que habla aquí, pues se refieren a las faltas e incorrecciones que se cometen entre los jugadores, porque recuerden que ellos tienen un objetivo y el objetivo de ellos, pues, es ganar, puesto que este juego es una competencia, ¿no? Entre dos equipos. El que meta más goles gana. Ahora, regla número 13, tiros libres. Los tiros libres se clasifican en dos categorías: el tiro libre directo, del cual se puede ganar directamente un tanto en contra del equipo que cometió la falta, y el tiro libre indirecto, del que no puede lograrse válidamente un tanto, sino cuando el balón, antes de traspasar la meta, haya sido jugado o tocado por un jugador distinto de aquel que efectuó el tiro. Cuando un jugador lanza un tiro libre directo o indirecto desde el interior de su propia área penal, todos los jugadores del equipo contrario deben estar fuera del área penal y distanciada por lo menos 9,15 metros del balón mientras que el tiro se ejecuta. Regla número 9, penal. A ver, déjenme ver, aquí está. Perdón, regla número 13, regla número 14. Aquí está el número 10 en Romanos. Y aquí está el número 4. 1 menos 5 menos 1, 4, ¿no? 14. Penal. El penal, como ustedes están viendo aquí, sí, aquí está el arquero, el guardameta, y aquí está la persona que va a lanzar el penal, ¿no? Miren, está en una cierta distancia dentro. ¿Ya? Entonces, el penal se tirará desde el punto de penal y antes de que se ejecute, todos los jugadores, excepto del que va a ejecutar el castigo y del guardameta adversario, deberán estar en el interior del campo de juego, pero fuera del área de penal y distanciados por lo menos 9,15 metros del punto penal. El guardameta adversario deberá permanecer sobre su propia línea de meta entre los postes del marco, sin mover los pies hasta que haya dado el puntapié al balón. El jugador que ejecuta el castigo deberá lanzar el balón hacia adelante y no podrá volverlo a jugar hasta después que haya sido tocado o jugado por otro jugador. Será considerado en juego el balón tan pronto como haya sido lanzado, es decir, que haya recorrido una distancia igual a su circunferencia y podrá marcarse tanto directamente de un penal. En caso de necesidad, podrá prolongarse la duración del juego, la primera parte del partido, con objeto de permitir la ejecución de un penal. En ocasiones de ejecutarse un penal fuera ya del tiempo reglamentario por haber sido concedido a la terminación de uno de los tiempos, será válido en el tanto si este se produce aunque el guardameta hubiera tocado el balón antes de traspasar el marco. Y bueno, ahora que ya hemos conocido un poco de estas reglas, que yo creo que son un poquito familiares ya a ustedes, porque a la mayoría pues visto que ven el fútbol, ¿no? Sobre todo cuando juega pues nuestra querida tricolor, ¿no? Que aunque bueno, la mayoría de veces pierde y no clasificamos, pero bueno, por lo menos nos ayuda a ver que las reglas o tener nociones de lo que es el fútbol, ¿no? Ahora vamos a ver en la actividad que corresponde, los estudiantes deberán escribir las reglas de fútbol, ¿sí? Básicas, obviamente las que vimos el día de hoy, que es la segunda parte.
ya que en la semana anterior no pudimos abarcar todo, puesto que era demasiado, ¿sí? Entonces, tienen que extraer la idea principal, es decir, lo más importante de cada regla básica del fútbol y una idea secundaria, ¿sí? Entonces, la idea principal y la idea secundaria. Recordemos que la idea secundaria es cuando da un detalle sobre lo que está hablando la idea principal, ¿sí? Y aquí pues hemos ya resuelto con algunos compañeritos y entonces ustedes también pueden guiarse, pero si ustedes desean pueden poner otra idea secundaria, pero no que sea inventada, que sea extraída de cada uno de los párrafos de estas reglas que hemos conocido el día de hoy. Entonces tenemos aquí la regla número 8, saque de salida. La elección de campos y del saque de comienzo se sorteará mediante una moneda. Esa es la idea principal. Ahora, la idea secundaria. El equipo favorecido por la suerte tendrá el derecho a escoger el campo o realizar el saque de comienzo. La siguiente regla que tenemos es balón en juego o fuera de juego. El balón está fuera de juego por diversas situaciones, como cuando ha traspasado completamente una línea de banda o de meta, ya sea por tierra o por aire, o cuando el juego ha sido detenido por el árbitro, ¿sí? Había muchas más, pero como solo hay que escribir la idea principal, entonces he puesto estas de aquí y la idea secundaria. Tanto marcado, el equipo que haya marcado mayor número de tantos ganará el partido. Si no se hubiese marcado ningún tanto, o si ambos equipos han logrado igual número de goles, a eso se refiere cuando dice tanto marcado, a los goles, ¿ya? Lo que van marcando, ¿no? Si ambos equipos han logrado igual número de marcados de goles, el partido se considerará empatado, ¿sí? Y por consiguiente tenemos la regla número 11, fuera de juego. Un jugador está fuera de juego si se encuentra más cerca de la línea de meta contraria que el balón en el momento en que éste sea jugado, con sus respectivas excepciones, porque hay excepciones que se consideran pues que no está fuera de juego el jugador, ¿sí? Pero uno de ellos pues es si se encuentra cerca de la línea de meta, es decir, de contraria que el balón en el momento en que sea jugado, ¿ya? Luego tenemos las faltas e incorrecciones, dar o intentar dar una patada al adversario, poner una zancadilla a un contrario, es decir, hacerle caer o intentarlo, sea por medio de la pierna o enganchándose delante de él o detrás de él. También podríamos haber puesto aquí faltas e incorrecciones cuando se intenta agredir físicamente al adversario, ¿sí? Esa podría ser una idea principal y estas podrían ser secundarias, pero puse así para que ustedes pues los tengan un poquito más claro cuáles son las faltas, ¿no? Aquí está más específico. Luego tenemos la regla número 13, los tiros libres. Se clasifican en dos categorías, el tiro libre directo y el tiro libre indirecto. Y por consiguiente la regla 14, penal. El penal se tirará desde el punto de penal y antes de que se ejecute, todos los jugadores, a excepción del que va a ejecutar el castigo y del guardameta adversario, deberán estar en el interior del campo de juego, pero fuera del área penal y distanciados por lo menos 9,15 metros del punto del penal. Y así culminamos el día de hoy. Sin más, me despido deseándoles todo lo mejor del mundo, ¿sí? Y no se olviden que el día de mañana tienen pues la actividad de inglés, actividad también muy importante, ¿sí? De la semana 34. Listo, chicos, me despido. Chao, chao, los quiero mucho.